Hola, bendiciones, grupo de estudio. La agrupación cristiana Pueblo de Dios, Pueblo del Señor, se complace en dar este estudio de la Biblia, tema que nos toca hoy como el primer tema de una serie de temas que vamos a ir aprendiendo. Para ello pedimos que pongan en silencio sus micrófonos, para que mientras se va exponiendo no se escuche ningún sonido, y se abre cuando vamos a hacer una pregunta o interactuamos luego, cuando tengamos el recreo. Me presento para aquellos que aún no me conocen. Mi nombre es Humberto Luis Cortés, argentino, casado, predicador de la palabra bajo el ministerio del Nuevo Pacto, de la agrupación cristiana no religiosa Pueblo de Dios, Pueblo del Señor. Si estamos en un grupo de estudio es porque queremos tener más conocimiento, ¿verdad? Entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué es necesario tener conocimiento? Hermanos, Dios los bendiga a todos y comenzamos con esta pregunta y la Biblia, palabra de Dios, escrita, dando la respuesta. Y lo hacemos con este texto de Oseas que encontramos en el capítulo 4, que luego ustedes pueden leer completo, un mensaje revelador, encontramos allí. Nosotros solo vamos a presentar ahora, por razones de tiempo, solo una parte del capítulo. Y nos dice así desde el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Oseas. El profeta dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, que Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Caerán por lo tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Hermanos, estas palabras del profeta Oseas fueron dichas para el pueblo de Dios en el viejo pacto, sí, para el Israel, palabra que hasta el día de hoy tiene cumplimiento. Cuando nos preguntamos por qué el mundo está como está, la respuesta la encontramos en el versículo 1, sí, del capítulo 4 del libro de Oseas. El profeta nos dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y lamentablemente, no solo en el mundo, sino también en muchos hermanos les falta el conocimiento, misericordia, y no transitan por la verdad. Amén. A ver, hermanos, ¿cuántos comparten este amén? Amén. Por lo tanto, el pueblo de Dios comparte el conocimiento con todos aquellos que tengan hambre y sed de la palabra, para que como miembros del pueblo de Dios se libere de algo que Dios nos avisa, que sucederá. Sí, en el versículo 6 del libro de Oseas, sí, el profeta en el versículo 6, capítulo 4, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Sí? Por eso debemos estudiar, mis hermanos, y adquirir el conocimiento. Bien, mis hermanos, aquí estamos para aprender la palabra de Dios, la Biblia, tema que, como dijimos, hoy nos toca saber de la Biblia y aprender cómo escudriñarla, recordando siempre que el conocimiento se transmite y es un tesoro que no se guarda ni se oculta, sino que se da a todo aquel que lo necesite. Pero el conocimiento no es nada si nos falta amor, ya que el conocimiento hincha y el amor edifica. Amén, amén y amén. Sí, recibimos gratis y damos gratis. Esta es nuestra clara intención de poder edificar en el amor y aprender
todos juntos sobre la palabra de Dios. Para nada es intención adoctrinar a nadie con nuestras creencias, ya que iremos presentando cuando toque lo doctrinal 2 o 3 doctrinas que enseñan dentro de las religiones, y nosotros, claro, la que creemos, pero ustedes luego podrán comparar. El tema de hoy, la Biblia y cómo escudriñarla. Si bien es la parte seguramente que muchos ya saben, pero como toda cosa que se hace se debe hacer desde el principio. Así lo haremos. Bien, terminada esta larga introducción, nos centramos de lleno en este estudio, en su primera parte, la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, cartas y escritos inspirados y o revelados, fuente de conocimiento de Dios, única fuente para que todo cristiano como verdad de Dios. Solo allí podemos encontrar y discernir los misterios de Dios, el amor de Dios para con los hombres, pero también conocer su justicia basada en la piedad. La Biblia, mis hermanos, como la conocemos hoy, cuenta con 66 libros, esta Biblia conocida como la Biblia protestante o evangélica, mientras que la Biblia católica cuenta con 73 libros, siendo 7 libros más que se encuentran en el Viejo Testamento, siendo estos libros de Tobías o Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, incluida la carta de Jeremías, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, siendo para los católicos libros inspirados o revelados por Dios, siendo para los protestantes libros apócrifos, siendo para ambas Biblias, católica y protestante, la misma cantidad de libros del Nuevo Testamento. Perdón. La Biblia, escrito considerado sagrado, palabra de Dios, del Viejo Testamento, fueron escritos en hebreo, conformado por los judíos, mientras que la religión católica une este canon, los escritos del Nuevo Testamento, dando forma a la Biblia que hoy todos conocemos, escrita por 40 hombres de diferentes tiempos en idiomas de hebreo, arameo y griego. Los escritos del Viejo Testamento están divididos en 3 partes, 3 grupos, esto dicho por nuestro mismo Señor, en los libros de la ley, los libros de los profetas y el libro de los Salmos. Lucas capítulo 24, 44, nuestro Señor nos revela y dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Sí, mis hermanos, nuestro Señor nos muestra que los escritos del Viejo Testamento estaban divididos en 3 grupos de libros: la ley de Moisés, lo que se conoce como el Pentateuco, los libros de los profetas y en los salmos, escritura que para este tiempo solo se conocía, ya que el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Cuando la religión comienza a ser el centro de todo creyente, abandonando ahora el término pueblo de Dios para conformarse como religión, surgiendo de esta manera la primera religión cristiana, la católica, estos se hacen de todos los escritos y determinan qué libros o cartas se le consideran canónicos, y luego, por medio de traductores, se traduce al latín, solo pudiendo tener acceso a ella el cuerpo sacerdotal de esa religión, no accesible para los laicos. Recordemos que aún la imprenta no había sido inventada. Pudiendo ahora sí adoctrinar a todo creyente en Dios para conformarlos como miembros de esa religión. Cuando por medio de miembros del catolicismo se genera la disconformidad de algunos actos que esa religión hacía, se presentan por medio de un monje o sacerdote católico. Lutero presenta una lista larga donde mostraba su disconformidad con lo que hacían y lo que enseñaban.
y da origen a la Reforma, cosa que el catolicismo se niega y comienza una separación, una división con Lutero, quien sin haber dejado de ser católico y ya habiéndose creado la imprenta, comienza a hacer traducciones de los escritos canónicos al idioma del pueblo, produciendo allí el comienzo de que la palabra de Dios fuera del alcance de todos, sufriendo la Biblia ahora una gran persecución. Y dentro de esa persecución se realiza la quema de Biblias. Pero la Biblia no puede ser destruida y hoy contamos todos aquellos que quieran conocer a Dios con una Biblia en cada hogar cristiano. La Biblia siempre fue atacada y al no poderse eliminar comienza ahora a ser contaminada. Y de allí que ahora hay tantas traducciones y vemos que muchos teólogos, hombres que estudian acerca de las cosas de Dios, se hacen teólogos y nos quieren decir ahora, por el discernir humano, que lo que dice un determinado texto no es lo que la escritura antigua dice, y se comienza a modificar el mensaje de Dios. Cada religión, cada denominación tiene ahora una traducción de preferencia, siempre elegida como la que se ajusta más a sus doctrinas, que enseñan, llevando ahora una gran división del pueblo de Dios, siendo cada grupo dividido por diferentes interpretaciones, ayudado por la traducción con la cual se alimentan y enseñan. Podemos afirmar que las escrituras de la palabra, que la Biblia le faltan libros, por lo menos una o más cartas a los Corintios, por lo menos un evangelio, el de Pablo, y cartas a los gentiles, y vemos que algunos libros le faltan escritos, donde no vemos el final del mensaje. Podemos ver también que el Nuevo Testamento no están los libros puestos en orden cronológico, ya que se considera que el primer evangelio escrito fue el de Marco y en la Biblia comienza con el de Mateo, por ejemplo. Bien, nos tomamos 5 minutos de reposo, donde pueden ahora hacer preguntas sobre los tratados. Y como decimos en la escuela, recreo, para luego ver algo que quizás para algunos sí sea nuevo, cómo escudriñar la palabra. Decíamos, hermanos, que había libros que les faltaba el final. Si leemos todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento, vemos que al final de cada libro aparece la palabra amén, dando final a ese libro. Y en los libros, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le falta el amén. Significa que están faltando escritos. En la carta de Santiago también, y en la tercera carta de Juan también falta el amén. Allí podemos ver que esos libros están incompletos. Falta por lo menos una carta a los Corintios. Sí, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 leemos: en mi carta os escribí que no anduvieses en compañía de personas inmorales. Esto lo leemos en la primera carta a los Corintios. Esto nos está mostrando que hubo una carta por lo menos anterior a esta. El Evangelio de Pablo. Sí, falta por lo menos el Evangelio de Pablo, ya que leemos en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que, según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Sí, allí podemos ver que Pablo hablaba de su Evangelio, el escrito por él. Cómo escudriñar la palabra de Dios es lo que vamos a ver ahora. Una forma que realmente se ha hecho muy perjudicial para escudriñar la palabra de Dios es que los libros de la Biblia se encuentren divididos en capítulos, versículos. Esta forma de dividir la Biblia fueron agregados por la organización religiosa católica. Recordemos, esta religión, la primera en formarse luego de hacerse de los escritos que formaban la Biblia,
y seleccionar entre muchos escritos cuáles eran considerados canónicos y cuáles no. Luego, por ello, los libros fueron divididos en capítulos y los capítulos en versículos, algo que debió ser para ayuda al discernimiento y el entendimiento. Hoy y el entendimiento de las escrituras termina siendo hoy lo más perjudicial. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Es como que el hombre inventa el avión como medio de transporte y luego otro hombre lo utiliza para arrojar bombas como medio de guerra. Sí, la Biblia, si usted la quiere escudriñar, no lo haga de esa manera, ya que vemos cuántos debates hay invalidando textos de la Biblia con otros textos, ya que cada uno acomoda un texto a su mejor conveniencia. Lo debe hacer por libros, mi hermano, ya que quien escudriña por tema con capítulos o versículos tomados de todas partes solo será producto de un acomodar la palabra de Dios a una doctrina ya establecida, preestablecida, ya que se le dará a capítulos y versículos guiados para que ustedes o yo solo lleguemos a la conclusión a la cual nos quieren hacer llegar. Cada doctrina que enseña tiene una serie de versículos de distintos capítulos, que presentados de la forma que lo recibimos, nos hacen creer que quieren lo que quieren que creamos. Y ya no es el Espíritu de Dios quien nos da el discernimiento, sino ahora hombres que guían y limitan la información. Sí, mis hermanos, ya vemos en la Biblia que no solo está dividido en capítulo y versículo, sino que ahora hay versículos que están divididos en A y B. Y le dicen, lea solo hasta A del capítulo, del versículo tal. Sí, esto no es más guiado y nos dice hasta dónde debemos leer. No sé más cómo explicar esto. Nos están diciendo desde dónde hasta dónde tenemos que leer para que cuadre lo que nos están enseñando. ¿Cómo escudriñar entonces la palabra? Pues usted debe hacerlo por libros, comenzar y terminar un libro para luego analizar lo que ya leyó. Cabe con el Nuevo Testamento, ya que allí usted debe enfocarse profundamente, ya que el Viejo Testamento solo fue la sombra de lo porvenir. Usted, el Nuevo Testamento, se le sugiere que estudie la Biblia, la escudriñe por escritor. Por ejemplo, si comienza con Juan, lea todos los escritos de Juan. Sí, desde el Evangelio, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Y usted no solo ahora entenderá el mensaje que nos dejó Juan, sino también podrá entender a Juan. Cuando lea a Pablo, mis hermanos, hace exactamente lo mismo. Lea todos los escritos de Pablo, pero allí tiene que hacer una gran diferencia entre las cartas que ya que Pablo escribe cartas para las congregaciones de forma grupal, para determinados grupos, y también cartas de forma personal dirigidas a una persona en particular. Si usted quiere ser un buen escudriñador de la palabra ya más profundo, solo como para poder alcanzar mucho más conocimientos y poderlo transmitir a otros, sería bueno que las escrituras las leyera por libros, pero ahora en orden cronológico, ya que la Biblia no está armada de tal manera. Bien, seguimos con estos consejos de cómo escudriñar la palabra. Bien se debe hacer de forma grupal. Primero, así como lo estamos haciendo ahora. Luego, un cristiano debe tener su estudio personal de la palabra de Dios, alimentarse de ella. Y por último, el varón, cabeza de familia, llevar un estudio de las Escrituras de forma familiar. Sí, el varón enseña a su casa, a la familia. Si en un hogar no hay varón, pues lo hace la mujer creyente. El varón es el pastor y el maestro de su casa. Sí, no hay varón, la mujer es la pastora y la maestra de sus hijos. Y antes que haya quienes digan, ¿cómo esto de la mujer? Pues recordemos que Timoteo fue enseñado con la palabra de Dios y por Dios.
por su madre y abuela. Todo estudio se comienza con oración y se termina con oración. Bueno, hermanos, hasta aquí por hoy. El próximo lunes seguimos con otro tema. Dios los bendiga. Cerramos con oración y agradecemos a Dios por todos ustedes. Y luego, si gustan, hacen sus preguntas. Dios los bendiga. Un abrazo de su hermano en Cristo, Humberto Luis Cortés. Rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda